Eh, Primero la ministra confunde todo, porque ella, siendo ministra de Estado, es sujeta a control político por parte de la Asamblea Nacional, en primera instancia. Segundo, los asambleístas, primero, si fuese el caso de una sanción, debe pasar por el comité de ética, por incumplimientos específicos que están en la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, no sé, ella no es asambleísta, ella no es presidenta de la asamblea, ella no es funcionaria de la asamblea, entonces no entiendo bajo qué argumentos justifica la carta. Sobre lo que dije, bueno, quizás los tonos, mire, yo soy una mujer de la costa, soy esmeraldeña, nosotros hablamos así golpeado, sin problema. Entonces, si quiere que se lo diga en tono un poco más coloquial, señora ministra, usted es incompetente. Y lo demuestran las cifras del manejo de su ministerio, lo demuestran las muertes violentas que van en aumento en el país, lo demuestran la nula inversión en seguridad por parte de su cartera de Estado, lo demuestra el incumplimiento del plan Félix. Entonces, de repente no le gustó el tono, la forma en que lo dije, lo voy a decir más calmada. Usted es incompetente y por eso es justamente que la Asamblea le está llevando a juicio político. Consideramos que la Comisión de Fiscalización ha cometido un error. Lo que correspondía no era hacer una suspensión del juicio político a la ministra Palencia, sino acatar la sentencia constitucional del juez que falló a favor de la acción de protección que propuso la asambleísta Inés Alarcón de la bancada de N, y que se respete el orden de los juicios políticos tal y como se encontraban. Es decir, aquellos juicios que se dieron de baja, que eran 3 a exfuncionarios del gobierno del expresidente Lasso, que se puedan reactivar, y posterior a ellos el juicio político de la ministra Palencia. Es decir, que no correspondía que se reactive el juicio a la fiscal, sino que vengan los que se fueron suspendidos por retiro de las firmas. Hay que dividir los temas acá. Primero tenemos el cumplimiento de una sentencia constitucional que, a pesar de lo que hizo el Pleno, que como digo es completamente inconstitucional, es de responsabilidad de la Comisión de Fiscalización acatar la sentencia. Y nosotros presentaremos una moción de una resolución que busque el cumplimiento de la sentencia del juez para que se respete el orden de los juicios políticos tal y como fue presentado. Ello es por un lado. Por el otro lado, el día de ayer, el CAL ha resolvido la reanudación del juicio político a la fiscal general del Estado. Eso implicaría que el juicio político de la fiscal Diana Salazar debería de tratarse primero, antes de los 3 juicios políticos que se dieron de baja, que irían a la cola después del de la fiscal, y posterior a estos 4 juicios políticos, el de nuestra ministra Palencia. Claro, porque de lo que se entiende ahora, la idea, al menos en la Asamblea, es que vaya el de la fiscal y luego se retome el de la ministra del Interior. A su criterio, deberían ir primero los otros 3 juicios. Es por ello que respaldamos a la ministra Palencia en el comunicado, en el escrito que le ha presentado a la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Es una leguleyada lo que ha sucedido en el Pleno, y el cumplimiento de la sentencia no significa suspender temporalmente el juicio a la ministra del Interior hasta que se trate el de la fiscal y luego que entre el de Mónica Palencia. Todo lo contrario, lo correcto, si estamos acatando la sentencia y respetando el sistema de justicia, es que se reanude el juicio de la fiscal, que es el primero que se encontraba a la cola, que como ustedes saben se desactivó en noviembre del año pasado. Luego que se reactiven los 3 juicios políticos que fueron arbitraria e ilegalmente dados de baja, y posterior a ello el juicio político a la ministra del Interior, Ahora, Mónica Palencia. ¿qué pasa con la alerta que ustedes dieron de un posible desacato de no cumplirse tal cual establece la disposición judicial? A su criterio, lo que pasó en el Pleno podría configurar que se active, como usted dijo ese día, esa figura del desacato legislador. Bueno, en el Pleno se aprobó una resolución que no dice textualmente desacatar, porque en el fondo los asambleístas entienden la responsabilidad que tenemos en el momento de que tomamos una decisión así de grave, ¿no? Existe un delito tipificado en el COIP, en el Código Integral Penal, en el artículo 282, que habla sobre el incumplimiento de decisión de autoridad competente. Entonces, en la resolución lo que hemos aprobado es un rechazo a una sentencia, y la fórmula de resueta, como dice la ministra Palencia, es querer
aumentar un requisito de procedibilidad, llamando a la Corte Constitucional a pronunciarse sobre una sentencia que nada tiene que ver con la acción de protección que presentó Inés Alarcón, para que sea un requisito casi que previo a el cumplimiento obligatorio de la sentencia, lo cual es completamente antijurídico, inconstitucional, porque como ustedes saben, la sentencia es de obligatoria e inmediata aplicación. Por lo tanto, consideramos que esa resolución es un saludo a la bandera. Ahora la responsabilidad recae en la Comisión de Fiscalización, quien debe acatar el cumplimiento de la sentencia. Y ahí sí seremos muy enfáticos en que los asambleístas no pueden incurrir en un delito penal al incumplir una orden judicial. Pero en el orden de prelación, como estaban antes, hubo una modificación porque la fiscal solicitó que se detenga como manifestación en su juicio político, pero en la comisión de fiscalización explica que al retomarse esto tendrá que volver a su estado natural y luego de que se evacúe de la fiscal irían de los tres. Cuando se decidió suspender el juicio político a la fiscal general del Estado, en el documento, en la resolución que se aprobó en el CAL, se determinó que en el caso de que se reanudara, sería no a la cola de los juicios políticos pendientes, sino entraría inmediatamente a tratarse el juicio de la fiscal. Por lo tanto, ahorita, como están las cosas, la Comisión de Fiscalización, de acuerdo a lo que aprobó el CAL anoche de reanudar el juicio a la fiscal, debería tratar el de la fiscal primero, luego reactivar los 3 juicios políticos que fueron arbitrariamente dados de baja y finalmente el juicio político a Mónica Palencia. Legisladora, Los legisladores a los que la ministra Palencia señalado en su carta han dicho que las amenazas con la posible sanción sería una interferencia de poderes del Público Legislativo, porque si bien hay que poder decidir una sanción en contra de los representantes, por ejemplo, tendría que ser aquí el CAL o la misma Asamblea. Nosotros hemos sido enfáticos en que nuestra posición y nuestro rol como fiscalizador tiene que ser cumplido con altura, respetando la ley y nunca escudarnos del ser asambleístas para hacer y deshacer y para decir cualquier cosa y cometer cualquier arrebato aquí en el Pleno de la Asamblea. Por lo tanto, nosotros vamos a respaldar el pronunciamiento de la ministra del Interior, Mónica Palencia, contra aquellos asambleístas que vienen aquí al Pleno a mentir, a hacer injurias y realmente a desestabilizar a un gobierno que está haciendo bien las cosas por todos los ecuatorianos y que eso es lo que tanto les molesta, ¿no? Que realmente estamos teniendo el apoyo de la gran mayoría. por eso es que el presidente hizo esa llamada de atención ayer a los asambleístas, hablando de que las mafias incluso ocupan curules, legisladora, o a qué se refería. El presidente tiene claro su plan de gobierno, el presidente tiene claro lo que debe hacer por el beneficio de los ecuatorianos, devolver la paz, la seguridad y el empleo. Y jamás va a permitir que un grupo de asambleístas aquí que están confabulados en el Pleno de la Asamblea intenten desestabilizar o entorpecer el trabajo de quienes realmente estamos poniendo nuestra vida para sacar adelante el país. Por lo tanto, el presidente respaldará a sus ministros, respaldará a su bancada y tengan la plena seguridad de que no vamos a desmayar y a parar en esta lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Hay posibles vínculos con la mafia que adentro de los asambleístas? Tendrán que demostrarse en la justicia, pero lamentablemente ese ha sido el problema que ha tenido nuestro país, la narcopolítica, la vinculación que existe entre los movimientos políticos que incluso como tenemos el caso Metástasis, Plaga y Purga, nos han demostrado cómo los políticos y los funcionarios públicos han estado inmiscuidos con los grupos de delincuencia organizada. Primero, yo creo que es saludable el retomar el juicio político de la fiscal general del Estado. ¿Por qué? Hay por debajo que toca sacar de la cantarilla a la rata y colgarles para que ahí vean el público, los ecuatorianos vean esa radiografía de la corrupción en el Estado ecuatoriano. Y por lo tanto va a ser un tema muy importante para contrastar a los corruptos de siempre, los que quieren quedar en la impunidad. Por eso el retomar sobre todo el juicio político será para nosotros, para la Comisión de Fiscalización, trascendental. Este tema se conocerá muy pronto, todavía no hemos sido convocados, pero estamos nosotros a la espera de que convoque para que pueda sustanciar el tema del juicio político de la Fiscal General del Estado. Esperemos que todos los temas, en cuanto tiene que ver, tanto la comparecencia de la fiscal, pruebas documentales, cargo-descargo, y también testimoniales, no vengan Fito, no venga Norero, no venga otros personajes de la corrupción. Y por eso para muchos partidos políticos están siendo muy frágil, porque aquí
realmente va a demostrar que aquí existe la corrupción en el Estado Ahora, ecuatoriano. independientemente del pronunciamiento de la Corte sobre el tema de la suspensión del juicio y la reactivación de los otros, ¿el juicio político de la fiscal es el que debe mantenerse? ¿O si es que hay un pronunciamiento contrario, deberá nuevamente suspenderse ese para retomar el de la ministra Palencia? Así pueda el Corte Constitucional resolver lo contrario. La que está en este momento en la consulta, dentro del orden de prelación, es la fiscal general del Estado. No se puede cambiar, por lo que este juicio político es anterior. Los 3 juicios políticos del ex presidente de la República, de los ex 3 funcionarios, es posterior, y por lo tanto le tocaría sobre todo conocer y debatir, sustanciar sobre caso de la fiscal general del Estado. ¿Cuánto tiempo puede tomar el proceso legislador? A partir de la aprobación de la agenda, el cronograma que vamos a aprobar, seguramente muy pronto seremos convocados la próxima semana, se aprueba el cronograma y se requiere 10 días hábiles para tratar este juicio político. ¿Les ha dicho la presidenta de la comisión dónde está el legislador? ¿Por qué no ha estado estos días acá en la asamblea? ¿De parte de quién? De la asambleísta Aguirre, de la presidenta de la comisión. Bueno, la Pamela Aguirre, no sabemos de hecho su trabajo. Eso evidentemente ya es parte de ella, pero nosotros queremos decir que la presidenta de la Comisión de Fiscalización no tiene que inhibir. De repente no le corresponde, de repente por tema político electoral, no le corresponde para que venga también decir la fiscal en la cara a los de Revolución Ciudadana que quieren quedar en la impunidad. Eso es lo que tienen miedo en este momento. Incluso no le quisieron tratar este tema, pero hoy creo que el Consejo de Administración Legislativa aprobó para sustanciar a la fiscal general del Estado. Algunas bancadas han dicho que no existen los votos de dar paso al juicio político de la fiscalía. Primero, nuestro respaldo incondicional. No voy a cambiar desde el punto de vista muy personal como asambleísta del Movimiento Suma. Mi respaldo incondicional por todo lo que está haciendo por el país. El tema de corrupción, y aquí tiene que esclarecer, no por la comisión ni por César Majinga, sino por la patria, por el Estado. Tiene que quedar ejemplo para estos corruptos. Ahora, legislador, otra pregunta. Ayer el presidente dice algunas mafias están sentadas en la asamblea. ¿Quiénes son esas mafias que están sentadas acá? Las mafias están, de hecho, muchos que han estado relacionados con Fito, con Noreros, con Relámpagos, también con Nenes, con otros juicios políticos que están siendo también realizados, que fueron también anteriormente realizado el juicio político, por ejemplo, de William Terán, por ejemplo. Entonces hay tantos que están relacionados que salvaron el juicio político al Wilman Terán, entonces no es casualidad. Y creo que esto, de hecho el presidente la que dijo, no me duele ni resiente porque a los que duelen serán a los que llegan, a los que no llegan no pasa nada. ¿Quiénes son los que salvaron a Wilman Terán? Ya salvaron por los de la Revolución Ciudadana, Istas Social Cristianos, entre otros partidos políticos que salvaron ese juicio político. Ustedes saben que no permitió, habiendo convicción suficiente, investigado por la Fiscalía General del Estado, salvaron ese juicio político. Ahí están. Seguramente. No tengo por qué yo tomar la palabra lo que ha dicho el presidente, pero hay tanta gente que también está relacionada con esta relación con narcotraficantes, por eso se llama narcopolíticos. Pero aquí en la Asamblea Nacional habemos gente decente y sí estamos sobre todo defender la democracia y la honradez de la Asamblea Nacional. Es decir, a su criterio, si hay gente vinculada con la mafia acá en la Asamblea. Mire, los que salvaron, ya le digo, al Wilman Terán, ahí está. ¿Quién era Wilman Terán? Relacionado al narcotraficantes. Entonces, ahí está clarísimo la gente que quieren defender.